¿Por qué iniciaron las guerras más grandes de la historia? A lo largo de la historia, han ocurrido eventos que marcaron para siempre el rumbo de la humanidad. Entre ellos, destacan las grandes guerras, conflictos que trascendieron fronteras y épocas, dejando un impacto incalculable en las sociedades, economías y culturas del mundo. Pero, ¿qué desató estas guerras? ¿Hubo decisiones o circunstancias que podrían haber cambiado el curso de la historia? En este documental exploramos las causas detrás de las guerras más grandes, buscando respuestas en los patrones humanos, las ambiciones de poder y los errores del pasado. La guerra es uno de los fenómenos más antiguos de la humanidad. Desde los enfrentamientos tribales hasta los conflictos mundiales del siglo XX, los motivos para ir a la guerra han variado, pero ciertas constantes resultan innegables. Las grandes guerras suelen ser eventos sísmicos, marcados por una movilización masiva de recursos, vidas humanas y destrucción. Pero, ¿qué hace que algo tan devastador sea tan recurrente? En términos históricos, las guerras surgen de factores comunes: la lucha por el poder, los intereses económicos, las tensiones ideológicas o el colapso de sistemas políticos. Sin embargo, detrás de cada conflicto hay decisiones humanas. En este sentido, la guerra no sucede por accidente, sino por una caótica interacción de ambiciones y errores. Este análisis no solo busca diseccionar los factores detrás de grandes conflictos, sino también trascender la narrativa bélica para entender qué podemos aprender de ellos. Todo conflicto tiene sus raíces en eventos, tensiones y decisiones específicas. Aunque cada guerra tiene sus particularidades, hay elementos comunes que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Los líderes han desempeñado un papel fundamental en iniciar guerras. Las ambiciones personales y la búsqueda de poder absoluto llevaron a figuras como Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler a emprender campañas de conquista que encendieron el mundo. Estos personajes, con sus cálculos y errores, moldearon el destino de millones de personas. La economía también ha sido un eje central. La presión por acceder a recursos y mercados no solo ha causado tensiones internas, sino también disputas territoriales entre países. Desde el colonialismo que impulsó imperios europeos en el siglo XIX, hasta las guerras por el petróleo en el siglo XX, las razones económicas han encendido muchos conflictos. El nacionalismo, la idea de que una nación tiene una identidad superior y merece dominar a otras, también ha sido un combustible para las guerras. Por otro lado, las diferencias ideológicas, como las existentes entre capitalismo y comunismo durante la Guerra Fría, crearon divisiones profundas que desembocaron en conflictos abiertos o confrontaciones indirectas. El colapso de la diplomacia y las alianzas que alguna vez parecían sólidas también han sido factores clave. Tratados rotos, discursos incendiarios y decisiones tardías han resultado en guerras que pudieron haberse evitado. Finalmente, el progreso tecnológico ha servido tanto como disuasivo como incentivo para las guerras. Las potencias militares a menudo compiten para demostrar su superioridad, lo que en algunas ocasiones provoca enfrentamientos directos. La carrera armamentista durante la Guerra Fría es un claro ejemplo. Para entender mejor estas fuerzas, analizaremos algunos de los conflictos más grandes y devastadores de la historia. Un disparo en Sarajevo. Un sistema de alianzas rígido. Ambiciones coloniales y nacionalistas. Todo esto convergió en el devastador conflicto que empezó en 1914. ¿Podría haberse evitado? Quizá, pero los errores de cálculo político y militar hicieron que una disputa local entre Austria-Hungría y Serbia desatara un conflicto global. Probablemente la guerra más estudiada, este conflicto surgió como resultado directo de la inestabilidad económica, el resentimiento por los términos del Tratado de Versalles y las ideologías expansionistas del nazismo y el fascismo. La ambición de Adolfo Hitler de dominar Europa encontró poca oposición inicial, y las potencias aliadas tardaron en unirse, lo que permitió que la tragedia escalara rápidamente. Napoleón Bonaparte es un ejemplo claro de cómo la ambición personal puede desencadenar conflictos masivos. Bajo su mando, Francia entró en una serie de guerras que transformaron Europa, cambiando el equilibrio de poder y sembrando las bases de tensiones que durarían décadas. Aunque este periodo no vio una guerra directa entre las dos principales potencias, la constante tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética alimentó numerosos conflictos periféricos. Las diferencias irreconciliables sobre el sistema político y económico ideal llevaron a una carrera armamentista y a intervenciones en países como Corea, Vietnam y Afganistán. Los siglos XV al XIX fueron testigos de guerras por la expansión colonial.
estas no solo involucraron a las potencias europeas, sino que también alteraron profundamente las estructuras políticas y sociales de los territorios colonizados. Desde África hasta Asia y las Américas, la lucha por el dominio global fue implacable. Al analizar estos casos, emergen varios patrones. La mayoría de las grandes guerras fueron precedidas por situaciones de crisis económica, política o social. Por ejemplo, la Gran Depresión de 1929 fue un catalizador para el ascenso del fascismo y, en última instancia, de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los aspectos más sorprendentes de estas guerras es cómo pequeños enfrentamientos pueden transformarse en eventos globales. El asesinato del archiduque de Austria, en teoría un conflicto regional, llevó a una cadena de acciones y reacciones que desataron la Primera Guerra Mundial. Las alianzas fueron diseñadas para mantener la paz, pero, como en el caso de la Primera Guerra Mundial, también sirvieron para arrastrar a naciones enteras a conflictos que inicialmente no eran suyos. Paradoxalmente, las guerras también han sido catalizadoras de transformaciones sociales y políticas. Desde la independencia de colonias hasta el reconocimiento de derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial, los conflictos han redefinido los valores y estructuras de la humanidad. Esta es una de las preguntas más debatidas por los historiadores. En algunas guerras, es claro que errores de cálculo y oportunidades perdidas para la diplomacia jugaron un papel clave. Por ejemplo, el fracaso de la Sociedad de Naciones para contener la agresión de Hitler en los años 30. Sin embargo, también hay casos en los que las tensiones fueron tan extremas que los conflictos parecían inevitables. Además, explorar escenarios hipotéticos nos ayuda a reflexionar. ¿Qué hubiera pasado si las potencias europeas hubieran respondido antes a los movimientos de Alemania? ¿O si se hubieran gestionado mejor las consecuencias del Tratado de Versalles? A pesar de estas reflexiones, lo cierto es que muchos de los conflictos escalaron porque las circunstancias globales empujaron a los líderes a tomar decisiones que favorecían la guerra en lugar de la paz. Las grandes guerras de la historia no solo nos dejan tragedias, sino también lecciones importantes para evitar que se repitan. Algunas de las enseñanzas clave incluyen: reconocer los signos tempranos, economías inestables, nacionalismos extremos y carreras armamentistas son indicadores claros de posibles conflictos. Fortalecer la diplomacia, crear y mantener organismos internacionales fuertes para mediar entre países. Aunque imperfecta, la ONU desempeña un papel crucial. Recordar el costo humano, las consecuencias de no prevenir las guerras se cuentan en millones de vidas perdidas y generaciones marcadas por la devastación. Fomentar la cooperación global, los desafíos globales como el cambio climático y las pandemias requieren soluciones compartidas, no divisiones. Entender por qué comenzaron las guerras más grandes de la historia no solo nos lleva a reflexionar sobre el pasado, sino también sobre nuestro presente. A través de este viaje, hemos visto cómo la ambición, la ideología y los fracasos humanos han moldeado el mundo de maneras irreversibles. Pero el pasado también ofrece esperanza, podemos aprender de los errores para construir un futuro más pacífico. Hoy, la humanidad enfrenta la responsabilidad de reconocer estos patrones y actuar a tiempo, evitando que se repitan. Porque, al final, las guerras no son inevitables, sino el resultado de decisiones humanas. Y como tales, tienen la posibilidad de ser prevenidas. ¿Podremos hacerlo? Esa es la pregunta que debemos responder juntos.